Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra aventura, que estamos ahí preparando esta mochilita para nuestra evolución en esta serie de mini charlas de Okiti Espírita que nosotros del Centro Espírita María Domingo Soler de Barcelona estamos promoviendo desde hace un par de meses. Recordando que, bueno, la propuesta son 10 mini charlas, que hoy vamos por la octava, ya estamos casi al final de nuestro trayecto, de nuestro camino. Hemos recogido, ¿no?, un bonito camino juntos respecto a todas las herramientas que el espiritismo nos ofrece y nos propone para que podamos evolucionar de una manera sana, de una manera de mirar la vida mucho más allá, ¿no?, de la materia. Y sigue siempre, bueno, teniendo en cuenta nuestras emociones, nuestra sabiduría, todo conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Son pautas que nosotros siempre sugerimos seguirlas, ¿no?, sin peros, sin prisa y sin pausa. Pues muy bien, hoy tenemos esta charla y aún nos quedará un par de charlas más en mayo, así que os invito a que podáis asistirlas y siempre que tengáis alguna duda, algún comentario, nosotros siempre estamos a disposición para, bueno, para contestarlas o quizás aclararlas a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro teléfono y WhatsApp. Pues muy bien, hoy vamos a hablar de la vigilancia, es decir, que hemos llenado nuestra mochila con varias herramientas muy útiles y una de ellas no podía faltar, ¿no? Este poder mirar las cosas con perspectiva y también estar atentos y vigilantes para detectar cualquier tipo de desviación del camino. Así que hemos añadido, ¿no?, esta herramienta más de vigilancia, buscando, ¿no?, esta analogía con, bueno, con un viajero. La vigilancia está vinculado principalmente esta charla a hablar de lo que son las obsesiones. Será una charla corta, no vamos a profundizarlo, ¿no?, en el tema, hasta por el concepto de la mini charla es dar algunas pinceladas, algunas pautas de qué es, cómo se desarrolla y cómo podemos evitarla. Tenemos, ¿no?, un estudio más profundizado dentro de la doctrina espírita respecto a este tema, a través de los estudios también que hacemos, ¿no?, en directo y que todos puedan participar. Así que también os invito a que asistan las reuniones de estudio, tanto que del estudio sistematizado de la doctrina espírita como el estudio del Evangelio, que nos va aportando y también podemos ir compartiendo todas estas experiencias y esas pautas según cada cual aprende o comprende. Pues hablando de obsesiones, sabemos que son diferentes, parece que es un problema, pero en realidad hay una visión de diferentes expresiones de este mismo problema. Joana de Ángelis remarca en el libro Plenitud que la marca del progreso es inexorable, puede ser perturbada o entorpecida, pero nunca quedará detenida por las conveniencias de individuos o grupos que intentan paralizarla. Aquí ya que lo deja bastante claro es que aunque por el camino dejemos de vigilar y quizás hay algunos percances que pueden ser influenciados por otras personas o por grupos que intentan paralizar, ¿no?, nuestro camino, nuestra evolución, hay que tener en cuenta que el progreso es constante. Es posible que por algún momento estaremos, ¿no?, entorpecidos o perturbados, pero lo importante es detectarlos y seguir el camino adelante. Es una propuesta bastante interesante de Joana y que lo deja muy claro, ¿no? Y es una de las leyes que ya hemos hablado, ¿no?, la ley del progreso. Ella es constante, jamás nosotros vamos a dar un paso atrás. Es posible que sí, que paremos, ¿no?, muchas veces porque necesitamos descansar, muchas veces porque quizás por algún motivo no podemos avanzar, pero jamás retrocedemos. Todo lo que se aprende se queda guardado. En algún momento, ¿no?, sabremos cómo usarlo. Vamos a remarcar algunas cositas respecto a lo que es la vida en sí mismo y el propio hecho de sufrir por algunas cuantas cosas. Normalmente cuando hablamos de la obsesión, siempre miramos, hay dos partes, ¿no?, de una obsesión, ¿no?, lo que llamamos obsesado y obsesor. Es decir, el obsesado sería la persona que recibe, ¿no?, estas influencias, normalmente no tan buenas, y obsesor es la persona que activa, ¿no?, estas carencias.
Hay que entender que aquí no hay, ¿no? No hay una víctima o un verdugo. En realidad, aquí existe una afinidad y un porqué de existir posiblemente esa simbiosis. También hay que remarcar que nadie tiene el derecho de hacer daño al otro. Nosotros ya no vivimos, ¿no?, en el ojo por ojo, diente por diente. No es esta la idea. La idea cuando vino Jesús era que nosotros podemos entender que aunque algunas veces quedan asperezas, ¿no?, por limar entre dos personas, aunque nosotros, quizás ciegos, ¿no?, por rabia o por algún tipo de venganza o queriendo, ¿no?, nuestra justicia o hacer justicia con nuestros actos, tenemos que entender que esto no nos lleva a nada. Es muy difícil, tanto que uno de los preceptos de amar a los enemigos es uno de los más difíciles que hay. Lo importante es entender que el enemigo no existe. Lo que existe es que hubo una acción que fue quizás mal hecha o mal interpretada y que nosotros tenemos que mirarla con estos ojos de indulgencia. El Evangelio nos invita, ¿no?, a hablar de los bienaventurados, los afligidos, hablando que las vicisitudes de la vida son de dos clases, o que se prefiere, tiene dos orígenes muy diferentes que conviene distinguir. Las hay cuya causa está en la vida presente, otras la tiene fuera de esta vida. Con todo, en virtud de acción según el cual todo efecto tiene una causa, esas miserias son efectos que deben tener una causa. Y desde el momento en que admitimos la existencia de Dios justo, esta causa también debe ser justa. Ahora bien, como la causa precede siempre al efecto, si aquella no está en la vida actual, debe ser anterior a esta vida. Es decir, debe pertenecer a una existencia precedente. Entonces hay cosas que a veces nos pasan en esta vida que creemos que no es justa, que ahora mismo estamos en esta vida intentando hacerlo mejor, ¿no? Estamos intentando no hacer daño a nadie, intentando ser correctos y buscando esta elevación moral, pero hay que recordar que hay una ley de acción y reacción. Y sí que es verdad que ella se ameniza cuanto más buenas cosas hacemos, cuanto mejor o bien pensamos en este momento, vamos a ser amenizadas con el tiempo, pero se necesita tiempo, se necesita ver esta energía, esta ley, que nosotros estamos de verdad en ello, que no es solamente palabrerío, que no es solamente una pequeña acción y un momento dado. Se necesita la misma dosis de energía del bien para poder disminuir, ¿no?, o neutralizar las dosis anteriores de las cosas que nos hemos equivocado. Hablar de mal es muy fácil, pero el mal en sí mismo no existe. Lo que existe es esa ignorancia del bien, la ignorancia que nosotros aún tenemos de entender qué es lo que está bien, cómo debo aplicar el bien. Entonces, lo más importante es que entendamos que hay una causa para todo y que no existe víctima o verdugo, porque nosotros de alguna manera podemos intercambiar esos papeles según nuestras vidas. Y añaden, dentro del espiritismo hablamos, ¿no?, de olvido del pasado, que el espíritu renace a menudo en el mismo medio en que ha vivido ya. Es muy normal que nosotros siempre reencarnamos cerca, ¿no?, de la familia que necesitamos estar, o cerca de amigos, parientes y hasta la comunidad donde tenemos que desarrollar algún tipo de actividad. Raras veces también pasa de que somos una oveja negra, que parece que no nos encajamos, pero también tiene un porqué de ello, que bueno, no es tema para esta charla. Así que se restablecen relaciones con las mismas personas a fin de reparar las faltas que les ha hecho. Dios nos ha dado para que mejoremos precisamente lo que no es necesario y suficiente, la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas. Lo que quiere decir es que cuanto más avanzamos, más aprendemos a tener más conciencia respecto a todo nuestro entorno. No solo el espiritismo nos invita a esto, como también vemos, ¿no?, la sociedad moviéndose, siempre intentando buscar hacerlo mejor. Algunas veces buscando intentar hacerlo mejor lo hacemos un poco mal. Podemos imponer algunas actitudes, algunas acciones, pero ahí estamos probando, ¿no?, esa prueba-error de cómo aplicarlo bien. Entonces no basta solo tener una intención de hacerlo bien, tenemos que intentar hacerlo bien como debería hacerlo, y solamente a través de la práctica podemos llegar a entender cómo se aplica. Y cuando habla de las tendencias instintivas, es todo este bagaje que venimos ya guardando en nuestro interior en varias reencarnaciones, en este principio inteligente individualizado que somos,
y que están ahí guardadas y que debido a algún cierto momento se activan según la prueba que nos corresponde en algún momento. Añade también en el Evangelio, cuando habla de sufrir bien o sufrir mal. Pocos comprenden que solo las pruebas que se soportan bien son las que conducen a la evolución. La oración es un sostén para el alma, pero no basta. Es preciso que se apoye en una fe razonada y que nos pongamos en camino de la autorreforma. Hemos venido hablando sobre esos temas, ¿no? De la oración, la fe razonada, la autorreforma, el estudio, a lo largo de esas mini charlas. Todo va añadiendo. La oración ayuda, pero una oración vacía, que solo hay palabras y no hay acciones, tampoco hace con que avancemos mucho. Buda decía que el dolor es inevitable en esta vida. Nosotros vamos a sentir ciertos dolores, dolores físicos o dolores emocionales, porque muchas veces estamos en esta prueba de error de intentar hacerlo bien y algunas veces no sale tan bien. Y hay un cierto dolor, ¿no? Un dolor de tener que ajustar algo, un dolor de tener que superar una frustración, un dolor de tener que aprender a tener paciencia. Pero el sufrimiento es opcional. Llevarlo al extremo de que llegamos a sufrir por un dolor es al final olvidar de responsabilizarnos por los propios actos. Es olvidar de ser indulgentes con nosotros mismos. Es olvidar de que el otro también necesita indulgencia. Por eso que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento siempre será opcional. Así que llevamos al tema sobre la obsesión. Desde el espiritismo llamamos a obsesión toda la acción persistente que un espíritu ejerce sobre otro espíritu, influenciando nuestros pensamientos y actos en los acontecimientos de la vida. Es la consecuencia de nuestra ignorancia moral y debe ser considerada como una prueba o una expiación. Siempre que hablamos de prueba y expiación, siempre hay que recordar que estamos en un planeta de momento de prueba y expiación, en fase de transición hacia un nuevo amanecer, un nuevo planeta que dentro del espiritismo llamamos de regeneración, planeta de regeneración. Y hasta para entender esto, ¿no? Estamos en una transición hacia un mundo de regeneración, que aún nos vamos a regenerar, aún seguiremos evolucionando, estamos aún en este tercer pasito hacia poder entender lo que es un mundo feliz o un mundo superior. Entonces hay que tener paciencia con nosotros mismos. Pero como hemos dicho, sin prisa, sin pausa y sin peros. Y todo eso viene reflejado, como también hemos comentado, de nuestra ignorancia de poder aplicar el bien. Entonces la obsesión no es simplemente un hecho que a veces pasa aislado, es persistente. Cuando uno de nosotros persistimos en influenciar de alguna otra manera, ¿no? Pensamientos y actos de los demás. Cabe resaltar que cuando hablamos de espíritu a espíritu, y ahora llegaremos a ello, no estamos solo hablando de los espíritus desencarnados. Recordar que nosotros también somos un espíritu encarnado. ¿Cómo se da entonces, de una manera y líneas muy cortitas, el proceso obsesivo? Estoy intentando simplificar, es un proceso muy complejo quizás de entender, de poder asimilarlo, pero bueno, vamos a intentar ponerlo un poco en contexto. Allan Kardec esclarece que en el proceso obsesivo hay una acción fluídica a través de una sintonía mental de obsesor a obsesado, enviándole pensamientos con constante repetición hipnótica hacia su mente, incauta y desprevenida, que los asimila y refleja dejándose dominar por las ideas intrusas. Y una comunicación sabemos que, bueno, y hay un dicho, ¿no?, sobre la pelea, pero bueno, voy a ponerlo en comunicación, que una comunicación existe si no hay dos personas, ¿no? Y una pelea no hay pelea si no hay dos personas. Si nosotros detectamos que hay algo, alguna sintonía o ideas que nosotros sabemos que no son nuestras, de ahí viene la importancia de la autorreforma, de conocerse a sí mismo, vemos que esta influencia, nosotros podemos cortar esta conexión. Puede que a veces no sea tan fácil, porque esta acción fluídica nos imanta muchas veces. Y también, si hay un cierto tipo de obsesión, significa que nosotros tenemos una vinculación muy cercana a este tipo de energía. Pero si nosotros somos cautos y somos prevenidos a través de algunas cuantas herramientas, podemos detectarla y romper esta sintonía. Básicamente, hay algunos tipos y grados de obsesión. Los tipos hay de desencarnado hacia encarnado,
Por dar un ejemplo, cuando quizás una mamá desencarna, pero teniendo tanto cariño por sus hijos, sin querer muchas veces empieza ¿no? a influenciar en pensamientos de sus hijos que están encarnados, creyendo y queriendo hacerlo bien, pero algunas cuantas veces puede que influencie demasiado algunas acciones o impida que sus propios hijos puedan seguir su camino de libre albedrío y quizás de equivocación. Hay de encarnado hacia desencarnado, exactamente igual. Si podría ser un ejemplo de un hijo que al final está muy apegado a su madre y al final existe esta imantación, sino con que ¿no? La persona, la mamá desencarnada, siempre esté muy presente y no pueda seguir su camino. Este apego, de hecho, el apego es una de las obsesiones más comunes dentro de lo que son los grados el grado simple, ¿no? De obsesión. De encarnado hacia encarnado. Recordar, nosotros también podemos ser obsesores ahora mismo de personas encarnadas. Las relaciones con pareja, las relaciones en la familia o entre amigos o en el propio trabajo. Hay que tener cuidado que si nosotros estamos persistiendo en una acción, intentando cambiar al otro o intentando hacer con que el otro vea las cosas a tu manera, y si es muy persistente, tener cuidado porque nosotros mismos ahora podemos estar siendo los obsesores de una persona encarnada. De desencarnado hacia encarnado, cuidado, que también los espíritus cuando están desencarnados por esta imantación fluídica también están juntos, tanto que nosotros, de alguna manera, cuando desencarnamos vamos, ¿no? a las moradas espirituales que nosotros tenemos, vinculación fluídica, y si vamos a algún lugar que no está muy preparado para nuestra evolución porque caímos, ¿no? en la desesperación, la ira o en la venganza, podemos también, ¿no? ser obsesados o obsesores de algún espíritu desencarnado. Puede ser recíproca, que al final no se sabe quién es obsesor o obsesado porque se autonutren en esta acción persistente de acciones o pensamientos. Y también hay la autoobsesión. Nosotros no autoobsesionamos, es decir, somos nosotros mismos obsesores de nosotros mismos. Cuando entramos en ideas fijas, ¿no? Respecto a un tema, a un problema, cuando no aceptamos algo que nos ha pasado, cuando nos culpamos por acciones en el pasado, eso también es una autoobsesión. Y quizás puede que sea una de las más difíciles de curarse, porque quizás puede que despertamos mucho más fácil en querer, en el acto, ¿no? de perdonar al otro, más que autoperdonarse. Dentro de los grados hay son tres grandes grupos, lo que son las obsesiones simples, que comentaba un poco que son acciones persistentes, pero que no influencian demasiado en la vida de la persona, es decir, no deja con que ninguno de los dos deje de vivir de una cierta manera. Y eso pasa constantemente con nosotros en todo momento, entonces tenemos que estar muy atentos, ¿no? a respetar nuestros límites y de los demás. Hay un otro grado que es la fascinación, cuando nosotros empezamos a influenciar demasiado en los pensamientos de otras personas o la energía de otras personas, buscando, ¿no? perjudicarla, o quizás no perjudicarla de todo, buscando que quiera hacer bien, pero al final lo que estamos haciendo es quitarle, ¿no? una de las herramientas más bonitas que tenemos de evolución, que es decidir el camino que tomar. Y la subyugación, que quizás también sea una de las más graves, es cuando ya está tan imantado el pensamiento de obsesor hacia obsesado, que la persona ya no puede distinguir qué es su pensamiento y qué es el pensamiento del otro. Y empieza a tomar acciones o tener actitudes que quizás te escapa de su propia moral, de su propia ética, de su propio conocimiento, ¿no? anterior como espíritu que venimos evolucionando. ¿Cuáles serían las posibles causas y consecuencias de una obsesión? Las causas son y las consecuencias están muy, muy vinculadas unas con las otras. Como causas, los vicios, y aquí podemos hablar de muchísimos vicios y no son solo los vicios físicos. Estamos hablando del amor o desamor, ¿no? Cuando amamos demasiado o cuando hay algún desencanto y nosotros creemos que alguien nos ha hecho daño y ahora, bueno, creemos tener el derecho, ¿no? de revidarlo. Por la propia ignorancia nosotros de entenderlo bien, por venganza, por odio, envidia, celos, bueno, casi todos los pecados que conocemos, los capitales y todos ellos, ¿no? que fluyen de ahí,
y que todo viene a raíz de nuestra ignorancia de entender, ¿no?, lo que es bueno, lo que está bien y cómo debemos aprender a hacer las cosas. Las consecuencias pueden generar más vicios. En esas pequeñas, la obsesión, por ejemplo, simple con los vicios, por ejemplo, con el tabaquismo. Una persona que fuma, al final, por propia sintonía, se vinculan también espíritus que están a tu alrededor, que creen necesitar aún de esos fluidos de este vicio. Es una obsesión simple porque al momento que cortamos el vicio, esa obsesión se disipa, porque no hay un vínculo de todo emocional. Está más vinculado, por ejemplo, a un vicio físico. Como comentaba, ¿no?, desequilibrios físicos, emocionales y mentales. Aquí he puesto un asterisco porque hablaremos un poco de la locura y obsesión para un poco distinguir también lo que es enfermedad física y una enfermedad o locura causada por obsesión. Puede también tener consecuencias de llevar al suicidio o un acto de homicidio o de posibles agresiones. Hay que entender que cuando estamos en esta simbiosis de quizás de venganza, de odio, de envidia con otra persona y esta persona hace a nosotros y nosotros caemos en ella, hay momentos que nuestro espíritu puede no saber desarrollar muy bien todo lo que está pasando y el cerebro, como codifica de manera muy curiosa las experiencias, empieza a mezclarse si es mío o si es de otro. Por eso que hay que tener toda la atención posible en vigilar, y a través de la vigilancia sabemos que una de las mejores herramientas de la oración es nuestro diario, ¿no?, nuestro día a día, de saber qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos haciendo, qué es lo que puedo mejorar, si he hecho algo que he hecho daño a alguien. Quizás no pueda arreglarlo, pero mañana puedo intentar hacer mejor. Esta autorreforma, este autoanálisis diario, ayudará a poder distinguir, ¿no?, cuando hay este tipo de pensamientos que sabemos que va contra la ley de progreso, va contra la ley nuestra de libre albedrío. Con el punto que decía, que había puesto, ¿no?, el asterisco, la locura y la obsesión. Vamos a tener claro, la locura tiene como causa primaria una predisposición orgánica. Es decir, el cerebro físico no funciona de todo lo que debería funcionar, y eso está totalmente relacionado con las pruebas o expiaciones que tenemos que tener en nuestro cuerpo ahora mismo, según nuestras encarnaciones. Y es verdad que en esta predisposición puede ser más o menos sensible a ciertas impresiones. La gran diferencia que existe entre una enfermedad mental, propiamente dicha, y una obsesión, es que la primera sugiere siempre un disturbo orgánico preexistente, como una mala formación congénita, una enfermedad, un traumatismo, hecho que no ocurre en la segunda. Existen casos de locura que son generados por obsesión. Puedes imaginar que si una persona está recibiendo una agresión constante mental todo el tiempo, ¿no?, de pormenorizarla, de hacerla daño, hay momentos que esa persona puede llegar a tirar la toalla y entregarse a una enfermedad. Y sabemos que las enfermedades físicas, el cerebro reacciona a todo tipo de emociones negativas o emociones mal gestionadas y genera, ¿no?, la enfermedad física. Entonces la obsesión puede generar locura, pero hay que distinguir que también existe los grados, ¿no?, de locura o de desequilibrios mentales que están relacionados simplemente, solamente por una predisposición orgánica, que es una prueba expiación que venimos en esta vida para, bueno, arreglar hechos de vidas pasadas. Seguimos. Habíamos comentado, ¿no?, la charla anterior respecto a la asistencia espiritual, que ayuda, ¿no?, la terapia espírita, el tratamiento espiritual puede ayudar a orientar a las personas que quizá esté pasando por una obsesión, o detectar si es una obsesión o si es una autoobsesión, qué tipo de obsesión puede ser, ¿no? ¿Es algo que está en la carne o es algo que va más allá, ¿no?, de la carne? Como prevención de la obsesión consiste en dar ejemplo. Hay que practicar el bien, el trabajo noble, la perseverancia y ser mejores cada día, dedicarse a un estudio serio, este compromiso hasta con nosotros mismos, buscar ayuda en la oración, y en esta oración que de verdad nos proponemos hacer con el compromiso hacia nosotros mismos de ser mejores, y vigilar nuestros actos, acciones para que proporcionarán esos recursos necesarios para que gradualmente vamos reequilibrando los dos lados de la vida. Emmanuel, muy bonito, dice: es natural que esperemos ayuda,
pero también es necesario que te ayudes. Es decir, confiar en Dios y hacer nuestra parte en todo este proceso. El amor lo cura todo. Puede ser una frase un poco hecha y decir, ostras, el amor cura todo. Y es verdad. El problema es que aún no sabemos amar del todo. Aún tenemos muchos peros por delante que sacar de nuestro camino. Sabemos que en la actualidad los procesos obsesivos se presentan como una característica de epidemia. Se ven, de hecho, muchos casos, ¿no?, de obsesiones principalmente colectivas. A lo largo de nuestra historia hemos vivido unos cuantos y aún seguimos, ¿no?, verificándolo. Por ejemplo, en las guerras, ¿no? Un solo ser que se equivoca, creyendo hacer el bien, pero cuando pone ya que el bien para él o para su pueblo es mejor o tiene que ser superior al del otro, en este momento hay acciones que se vinculan también a espíritus que creen también o piensan de esta manera, entonces uno empieza a nutrir al otro y aquí empieza un proceso obsesivo bastante complicado de romperlo. Pero nosotros podemos, ¿no?, controlar y neutralizar a través de la fuerza del amor, de este autoconocimiento y de este ejemplo del bien. Nuevamente remarcando, no hay víctimas ni verdugos, apenas espíritus en busca de reequilibrio. Si nosotros hoy creemos ser víctimas porque estamos siendo obsesados, recordar y hacer este autoanálisis de por qué eso puede estar pasando. Recoger en nuestra alma este infinito amor de autoperdón y de perdón hacia el otro, que quizás nos está obsesionando ahora mismo. Quizás nosotros hayamos hecho algo que no le cayó bien o que le ha hecho daño. Y este también ahora está ciego, sin poder entender lo que es el bien. Entonces nosotros también tenemos el deber de ayudarle a encontrar el camino, ayudarle que él, estando creando esta simbiosis, él deja de evolucionar, ¿no? Él se frena, se toma ese descanso de su evolución. Y nosotros al final también sufrimos nuevamente. Es muy importante que podamos practicar esa visión amorosa de indulgencia hacia un obsesor y también hacia un obsesado, porque al final son diferentes expresiones del mismo problema. Así que recordar que si pudiera borrar todos los errores de mi pasado, estaría borrando toda la sabiduría de mi presente. Así que no nos detengamos en el pasado. Hagamos hoy, en este presente, todo lo que es necesario para que el porvenir sea mejor, con más amor, con más fe y hacia esta evolución tan esperada. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima mini charla.